Shalom, shalom, Boker Tov, bendiciones a todos hermanos, amigos. Soy Roé Carlos Rodríguez, pastor de la Congregación Mesiánica Casa de Israel, ubicada en La Chorrera, Panamá. Y estamos aquí para continuar compartiendo junto a ustedes el estudio, la lectura y estudio de la bendita Torá de nuestro Padre que está en los cielos. En esta semana nos ocupa la Parashat o porción número 45, conocida como Baed Hanan, que significa y supliqué. Hoy abordaremos la tercera aliyá. Esta tercera sección o aliyá se encuentra en el Sefer Devarim, que es el libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículos 41 al 49. Esta tercera aliyá corresponde pues al Yom Shelishi, es decir, tercer día de la semana 11 del mes de Av del año 5785, el calendario bíblico profético, correspondiente al martes 5 de agosto del 2025. Así que les invito a que digamos juntos la verajá, la bendición, tengamos la lectura y posterior comentario. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol hamim benatan lanu et torato, Baruch atah Adonai noten hatorah. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has elegido entre todas las naciones y nos has dado tu Torá. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torá. Amén y amén. Entonces apartó Moshe 3 ciudades de este lado del Jardín al nacimiento del sol, para que huyese allí el homicida, que matase a su prójimo sin intención, sin haber tenido enemistad con él nunca antes, y que huyendo a una de estas ciudades salvase su vida. Bexer en el desierto, en tierra de la llanura, para los rubenitas, Ramot en Gilad para los gaditas, y Golán en Bashán para los de Manasés. Esta pues es la Torá que Moshe puso delante de los hijos de Israel. Estos son los testimonios, los estatutos y los decretos que habló Moshe a los hijos de Israel cuando salieron de Misraim. A este lado del Jardín, en el valle delante de Beit Peor, en la tierra de Sihón, rey de los amorreos que habitaba en Heshbón, al cual derrotó Moshe con los hijos de Israel cuando salieron de Misraim. Y poseyeron su tierra, y la tierra de Og, rey de Bashán, dos reyes de los amorreos que estaban de este lado del Jardín al oriente, desde Aroer, que está junto a la ribera del arroyo de Arnón, hasta el monte de Sión, que es Hermón, y todo el Arabá, de este lado del Jardín, al oriente hasta el mar del Arabá, al pie de las laderas del Pisgah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet, v'chayei olam natan betoheinu, Baruch atah Adonai noten hatorah. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has dado tu Torah, Torah de verdad, e implantaste en nosotros la vida eterna. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Amén y amén. Muy bien, amados hermanos, vamos a iniciar nuestro comentario y nos vamos a centrar solamente en el versículo 45 de este capítulo 4 del Sefer Devarim o Deuteronomio. Dice el versículo 45 del capítulo 4. Estos son los testimonios, los estatutos y los decretos que habló Moshe a los hijos de Israel cuando salieron de Misraim. Debemos recordar que la palabra Misraim es la palabra del texto hebreo que fue traducido después como Egipto. Así que cuando hablamos de Misraim nos referimos a Egipto. Pero vamos a subrayar lo que dice la primera cláusula del versículo. Estos son los testimonios, los estatutos y los decretos. Ele ha-esdot, ve ha-jukim, ve ha-mishpatim. Entonces, ayer estuvimos aprendiendo que había dos términos para referirse a decretos, estatutos, jukim y mishpatim. Hoy vamos a añadir a nuestro conocimiento, aprendizaje, un tercer término, el término en plural llamado edot. Edot, eleja edot. Estos son los testimonios. Es una palabra en plural. Esta palabra tiene como raíz la palabra en singular, edá. Entonces, cuando aparece esta palabra en diferentes textos, pasajes bíblicos,
Se usa sobre todo para describir el uso de señales o inclusive objetos que sirvan como pruebas visibles, tangibles de un pacto, de un juramento o un compromiso adquirido, el cual tiene las características de ser un compromiso, pacto inviolable e irrenunciable. Entonces, ese es un edad. Un edad es una señal, es un objeto que confirma un pacto o un juramento. Vamos a ver algunos ejemplos en la escritura, sobre todo, por ejemplo, en la Torah, Sefer Bereshit, que es el libro de Génesis, capítulo 21, versículo 30. Este es un pacto que está haciendo Abraham con Abimelech. Dice, y él, Abraham, respondió, que estas 7 corderas tomarás de mi mano para que me sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo. Y él le da. Entonces, esas 7 corderas le van a servir como testimonio. En Génesis también, capítulo 31, versículo 52. Entonces, aquí hay un pacto entre Jacob y Labán, su suegro. Recuerden cuando Jacob salió de allá y Labán venía tras de él. Entonces, hicieron un pacto. Y dice el versículo 52 de Génesis 31. Testigo sea este majano y testigo sea esta señal, que ni yo pasaré de este majano contra ti, ni tú pasarás de este majano, ni de esta señal contra mí para mal. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Bueno, recuerden que Labán estaba enojado porque Jacob había salido de su casa junto con sus hijas y todos sus descendientes, sus hijos, sin avisarle. Entonces él tomó sus hombres y lo alcanzó. Y entonces hicieron un pacto. Aquí la palabra majano es agal, y agal significa un montón de piedras, porque Jacob mandó a la gente suya a buscar piedras, así que levantaron un montón de piedras, que después es conocido como maxeba, es decir, como un pilar. Ese montón de piedras hicieron un pilar. Entonces, eso es lo que se refiere el texto cuando dice testigo sea este majano y testigo sea esta señal. Ed hagal hace ve eza a maxeba. Entonces, vamos a ver otro ejemplo, un tercer y último ejemplo. Está en el Sefer Yehoshua, que es el libro de Josué, capítulo 24, versículos 25 y 27. Entonces Yehoshua hizo pacto con el pueblo el mismo día que les dio estatutos y leyes en Shechem. Y escribió Yehoshua estas palabras en el libro de la Torá de Elohim. Y tomando una gran piedra, la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Adonai. Y dijo Yehoshua a todo el pueblo, he aquí esta piedra nos servirá de testigo, porque ella así ha oído todas las palabras que Adonai nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros, para que no mintáis contra vuestro Elohim. Entonces subrayo, en el versículo 27 dice, he aquí esta piedra nos servirá de testigo. Ine haben asot banu le eda. Y otra vez en el versículo 27 enfatiza, será pues testigo, veja y eta bajen le da. Entonces, ¿qué podemos concluir hasta este momento? Que la palabra edot, que viene de la raíz edá, señala o se puede traducir como una señal, un testimonio, que es una prueba visible, como el hecho de las corderas, del montón de piedras o majano, o de la piedra o del pilar. Es una prueba visible, tangible de un pacto que se ha llevado a cabo, de un juramento o un compromiso adquirido. Y recuerden, el cual tiene característica de ser inviolable e irrenunciable. Entonces, estos edot, estos testimonios se originan en la Torah, porque eso fue lo que leímos en el texto 45. He aquí, el Eja Edot, estos son los testimonios, los juicios y los estatutos de Adonai nuestro Elohim. Entonces, 3 palabras, Edot, Jukim, Mishpatim. Estos Edot, estos testimonios, son señales, son mandamientos que dan una identidad especial al pueblo de Israel, a todo el pueblo de Israel. Y entiéndase, el pueblo de Israel no solamente el pueblo judío, la casa de Judá, sino todos aquellos que tienen la fe de Abraham, como dice claramente el texto, porque los que de la fe de Abraham son hijos de Abraham. Entonces, ¿cuáles son estos edot? Son estos testimonios que podemos encontrar al estudiar la Torah, que son señales visibles, tangibles. Bueno, vamos a mencionar rápidamente 5. Son los tzitzit, la mezuzá, los tefilín,
el Shabbat y los Muadín o las fiestas. Entonces vamos a ver rápidamente, en detalle, no profundamente, pero porque los temas son profundos, vamos a ver en detalles algunos de estos testimonios, estos edot. Primer edot que vamos a considerar, o primer testimonio, los tzitzit. ¿Qué son los tzitzit? Podríamos traducir tzitzit, la palabra tzitzit en hebreo como flecos. Eso se basa en el Sefer Bamidbar, el libro de Números, capítulo 15, versículo 38. Dice ahí, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas, o sea, flecos, en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada franja de los bordes un cordón azul. Entonces, esa franja, esos flecos, son conocidos como tzitzit. Desde los tiempos antiguos, Adonai ordenó al pueblo que en los bordes de sus prendas, de sus vestidos, pusieran estos flecos. Por lo tanto, los flecos iban en las 4 puntas de los extremos de los vestidos. Inclusive del manto que servía para cobertura, para viajar, para cubrirse las inclemencias del tiempo, inclusive el manto sobre el cual la gente podía hasta reposar o descansar. Se ponían entonces en cada extremo los tzitzit, los flecos. Entonces, los isíoflecos son cuerdas, son nudos y representan físicamente los 613 mandamientos de la Torá. Debemos recordar que en el alefato hebreo las letras, no hay números, pero las letras tienen valor numérico. Entonces, el valor numérico de la palabra hebrea tzitzit es 600. Y cuando se cuentan, por ejemplo, los flecos, que son 8, más los nudos que se hacen, cuando estos se confeccionan, suman también 8 y 5, que hacen un total de 613. Por eso entonces se indica que los tzitzit nos recuerdan los mandamientos de Adonai. Entonces, durante el tiempo de oración, de tefilá, se acostumbra a utilizar hoy en día porque el tiempo ha cambiado. Por supuesto, las ropas también cambiaron, pero ha quedado tradicionalmente y originado en este mandamiento lo que es conocido como el talit gadol, que literalmente significa el gran manto, que tiene en cada uno de sus extremos los tzitzit, es decir, los flecos. Eso se utiliza para el tiempo de oración. Entonces, los tzitzit tienen un profundo cumplimiento profético y mesiánico. Vamos a ver esto. Por ejemplo, si buscamos Matitillahu, que es Mateo, capítulo 9, versículo 20-21, leemos lo siguiente. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva, seré sana. ¿Por qué la mujer quiso tocar el borde de su manto? Cuando leemos estos textos, desconociendo, por ejemplo, los mandamientos de la Torá, como por ejemplo poner los tzitzit en los 4 extremos del manto, y seguramente Yeshua, sin lugar a dudas, tenía tzitzit y tenía su manto, y su manto tenía los tzitzit en las 4 puntas, es decir, los flecos. Entonces dice que la mujer dijo que si tan solo toco ese borde, o sea, si toco los tzitzit, entonces dice seré salva. Realmente en el texto lo que significa seré sana, como vamos a ver más adelante. Este pasaje tenemos que entenderlo a la luz del pasaje profético de Malají, el profeta Malaquías, el capítulo 4, versículo 2. El profeta dice, mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Dice, traerá en sus alas, traerá salvación. Esto es un hebraísmo. El texto hebreo dice, Umarpe Michnape. Umarpe Michnape. Literalmente significa sanidad en sus alas, medicina en sus alas. ¿Y queremos entender como las alas? Y otra vez, es un hebraísmo. Se le llama alas a los bordes del manto talit que tiene los flecos, los tzitzit en cada extremo. Es decir, las alas son las extremidades del manto que terminan en los tzitzit o en los flecos. Es el manto de oración. Entonces, ¿qué significa? La mujer sabía. Esta mujer, siendo una mujer judía,
que sufría hacía 12 años de flujo de sangre, conocía seguramente esta porción de la escritura, del Tanaj, de los profetas. Y vio en Yeshua, y ahí donde está la emuná de ella, la fe de ella, discernió que en Yeshua era ese Mashiach, era ese sol de justicia prometido, de quien de sus alas, es decir, de los bordes de su manto, es decir, de los sisid, brotaría poder sanador. Y ella tocó y fue sanada en el momento. En estos últimos tiempos, amados, los sisid son una señal de dónde dirigirnos en la búsqueda de Adonai. Sí, ¿por qué lo decimos? Mire, el profeta Zacarías, que es Zacarías, capítulo 8, versículo 23, y todos concordamos que estamos en los últimos tiempos. Mire lo que va a hacer Adonai en los últimos tiempos. Zacarías 8, 23 dice, así ha dicho Adonai de los ejércitos. En aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua, es decir, 10 gentiles, gente que no ha nacido judía, pero están motivados por el espíritu de Adonai para buscar la Torá, la palabra de Adonai y el Elohim de Israel. Dice que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío, es decir, tomarán de las alas, otra vez tomarán de los sisit a un yehudí. Y no solamente se tomarán, se agarrarán de esos sisit que está representando unión, que está buscando, reconociendo que son la casa de Judá, la tribu real, el pueblo que ha mantenido la Torah, y diciendo, iremos con vosotros porque hemos oído que Elohim está con vosotros. Entonces en los últimos tiempos las naciones verán claramente que el Elohim de Abraham, Isaac y Jacob cumplirá su pacto, su promesa, y hará evidente a la luz de los ojos de todas las naciones que está con Israel. No como entonces algunos dicen hoy en día que ya Adonai ha abandonado a su pueblo Israel. No, no, no. Como dice el rabino Shaul, ha abandonado a Elohim, ha desechado Elohim a su pueblo, y la respuesta es en ninguna manera. Entonces los tzitzit son señales que nos ayudan a recordar nuestra identidad como hijos de Israel. Por eso que en Números capítulo 15, versículos 39 y 40, también añade, y os servirán de franja para que cuando los veáis os acordéis de todos los mandamientos de Adonai, para ponerlos por obra, y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Elohim. Es decir, también los tzitzit cumplen una labor didáctica, pedagógica. Al verlos nos recuerdan los mandamientos de Adonai. Ahora alguien dirá, pero es que yo no necesito eso para acordarme los mandamientos de Adonai. Bueno, muy bien, perfecto. Usted es una persona pues que está fortalecida espiritualmente. Pero es como lo siguiente, a veces nuestra mente es tan olvidadiza que en las puertas de nuestros refrigeradores colgamos allí notas respecto a lo que tenemos que hacer. Bueno, Adonai, como nos conoce y sabe cuán olvidadizos somos, entonces nos manda a portar los sí como señal para acordarnos de sus mandamientos. Muy bien, amados. Segundo edot o segundo testimonio, la mezuzá. Este edot es de gran importancia ya que es mencionada en la Torá 2 veces. Una en Deuteronomio capítulo 6, versículo 9, y en Deuteronomio capítulo 11, versículo 20. Y está basado en esos dos versículos que dice, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. La expresión hebreo, ujetatan al mezuzot beiteja o bishareja. Entonces aparece la palabra mezuzot. Aquí la palabra mezuzot es un término en plural. Y mezuzot literalmente significa postes. ¿Los postes de qué? De las puertas. Entonces, cuando se coloca allí lo que Adonai ordena, esto se convierte en una mezuzá. La mezuzá es colocada en el marco de la puerta como señal de que eso es un hogar que habitado por hebreos e israelitas, por temerosos de Adonai que guardan la Torá. Nos recuerda la conexión con nuestro Elohim y nuestra herencia. La mezuzá en realidad no es el receptáculo en sí. La mezuzá es el pergamino que lleva adentro. ¿Y ese pergamino qué contiene? Bueno, contiene escrito el Shema. El Shema está en Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al 9, y se completa con el capítulo 11, versículos 13 al 21.
Voy a leer solamente una porción que dice: Oye Israel, Adonai nuestro Elohim, Adonai uno es, y amarás a Adonai tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esa es la cita que está en Deuteronomio 6, 4 al 9. Ahora, la cita en Deuteronomio 11, 13 al 21 dice: si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Adonai tu Elohim, sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba a tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. Guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe, y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos, y se enciende el furor de Adonai sobre vosotros, y cierre los cielos, y no haya lluvia, ni la tierra dé su fruto, y perezcáis pronto en la buena tierra que os da Adonai. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Adonai juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Ese es todo el Shema. Este es el pergamino escrito en hebreo que se coloca dentro de ese receptáculo. Esta es la Mesuzá. Y esta Mesuzá que contiene el Shema, una declaración poderosa de fe, es el más grande de los mandamientos, pues así Yeshua mismo lo enseñó, porque allá en Mordejai, Marcos capítulo 12, versículo 28 al 31 dice: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Yeshua le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, Adonai nuestro Elohim, Adonai uno es. Y amarás a Adonai tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces, aquí Yeshua eleva la importancia de este edot, de este testimonio, que es la mezuzá en los postes de las puertas de las casas de los hijos de Israel. Entonces, la mezuzá es la cajita que cubre el pergamino. Entonces, también en la Mesuzá nos recuerda que Adonai es el guardador de las puertas de Israel, porque detrás, la parte posterior del pergamino, se escribe la palabra Shaddai, que significa el Todopoderoso, pero también es un acrónimo que significa Shomer Daltot Israel, es decir, Adonai, Shomer, guardián, Daltot, de las puertas Israel, de Israel. Vamos al tercer Edot. El tercer Edot son los tefilín. Los tefilín, la palabra correcta, se basa en Deuteronomio capítulo 6, versículo 8. En Deuteronomio 6, 8 dice: y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Atención, que esta parte es también parte del Shema, como anteriormente lo hemos dicho. Pero ahora de aquí, de esta parte, surgen los llamados tefilín. Ushartan leot al yadeja, behayu le totafot beineja. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Los tefilín es una misbah muy importante, un testimonio muy importante, y ha sido observada generación tras generación entre los hijos de Israel. La Torá la menciona más de una vez en Deuteronomio capítulo 6, versículo 8, como lo acabamos de especificar, de leer. Entonces, ¿qué son los tefilín? Los tefilín son dos pequeñas cajas de cuero de un animal kosher, un animal apto, un animal puro, unidas con correas de cuero de la misma piel del animal. Y cada una de estas dos cajas, contiene cuatro secciones de la Torah escritas en pergamino. Cuatro secciones de la Torah. ¿Cuáles son esas secciones? Vamos a verlas rápidamente. Una es el Shema, que ya hemos visto que está tanto en Deuteronomio capítulo 6 como Deuteronomio capítulo 11. La oración principal es: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oye Israel, Adonai nuestro Elohim, Adonai uno es. Entonces, ese es uno de los pergaminos que contienen estas cajas conocidas como tefilín.
Segundo pergamino es el Bejayá, que es Deuteronomio 11, 13 al 21, ¿no? Si obedecieres cuidadosamente mis mandamientos que yo os prescribo hoy. Recuerden la promesa, donde mandará la lluvia, tendrás para tu animal te va a sostener, tendrás que comer, bendecirás a Adonai y serás bendecido en la tierra, tú y tus hijos. Muy bien, entonces ese es el segundo pergamino, que también es parte del Shema. Estos segundos pues nos recuerdan y que debemos siempre guardar la Torah y nos advierte acerca de las consecuencias de desobedecer pues la Torah. El tercer pergamino es conocido como el Kadesh, el Kadesh, que está basado en Éxodo 13, 1 al 10. Este inicia diciendo, Adonai habló a Moshe diciendo, conságrame todo primogénito. Entonces, en esta semana consagrada todo primogénito, recordando la redención que Adonai hizo en favor del pueblo de Israel cuando lo sacó de la casa de esclavitud en Egipto. Y el cuarto pergamino, otra vez, es denominado Bejayá y basado en Éxodo 13 también, pero ahora versículos 11 al 16. ¿Qué dice? Y cuando Adonai te haya metido en la tierra del cananeo, y más adelante dice, y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué es esto? ¿Por qué? Porque había que consagrar a los primogénitos y el hijo va a preguntar, ¿qué es esto? Entonces el padre tiene la oportunidad de enseñar a su hijo, de transmitir la Torah, como lo vimos en la lilla de ayer, porque tenemos que enseñar estas palabras a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, es decir, a nuestros hijos y a nuestros nietos. Entonces le va a dar testimonio de la gran redención que hizo Adonai cuando sacó a nuestros antepasados de Egipto. Entonces, como pueden ver, amados, los 4 pergaminos contienen textos de la Torah, textos proféticos, textos mesiánicos, que hablan acerca de la redención que se cumple en Yeshua. Esos pergaminos están dentro de esas 2 cajas que les acabo de mencionar. Entonces, la escritura dice que la debemos poner como en nuestras manos y entre nuestros ojos. Entonces, una de las cajas, el tefilín del brazo, es colocado en el brazo izquierdo, atada con correas. Es frente al corazón, el lugar de las emociones. Y luego la correa que se envuelve en la mano izquierda y termina enrollándose alrededor del dedo medio. Y la otra caja del tefilín va sobre la cabeza, en la frente. Es puesto sobre la cabeza por encima de la frente para que esté sobre el cerebro, que es el lugar donde se generan los pensamientos. Entonces, de esta manera, nuestra atención y nuestra consagración está dirigida sobre la cabeza, el corazón y la mano. Esto nos enseña que debemos dedicarnos al servicio de Adonai con todos nuestros pensamientos, con nuestra cabeza, con todo nuestro corazón, nuestros sentimientos y con toda la fuerza de nuestras manos, es decir, nuestras acciones. Ahora, alguien dirá, no, pero Yeshua condenó los tefilín. ¿Condenó Yeshua el uso de los tefilín? Pues la respuesta es definitivamente no. Pero para aclarar eso, debemos entender lo que dijo en Matitillahu, capítulo 23, versículos 1 al 7 y los siguientes. Pero vamos a leer solamente versículos 1 al 7. Mateo 23, 1 al 7 dice, entonces habló Yeshua a la gente y a sus talmidín diciendo, en la cátedra de Moshe se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Vamos a hacer un alto aquí. Miren, comúnmente la gente siempre resalta la confrontación de Yeshua con los fariseos y cuando él les llama justamente hipócritas, sepulcros blanqueados, ¿verdad? Pero aquí está diciendo a los discípulos de él y a la gente que le está escuchando como rabí, que hagan y guarden lo que los fariseos enseñan que hay que guardar y que hagan esto. ¿Ve? O sea, y si los fariseos guardaban todas estas señales, como por ejemplo, portar los tzitzit en sus mantos, usar los tefilín o las cajas en sus brazos y en su frente, entonces Yeshua está diciendo guarden y hagan eso. Pero vamos a continuar con el texto por ahí esclareciendo. Sigue diciendo el versículo 3, mas no hagáis conforme a sus obras porque dicen y no hacen. ¿Cuál es el problema aquí? La hipocresía. Es decir, los fariseos dicen, guarden esto, hagan esto, pero ellos no lo hacían. Entonces caían en hipocresía.
Dice el versículo 4, nos los aclara, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen sus obras para ser vistos por los hombres. O sea, lo que hacían era más bien recibir la recompensa de los hombres, ser reconocidos por los hombres, ser ensalzados por los hombres. Es una actitud de arrogancia espiritual y de orgullo espiritual y de hipocresía. Y parte de esa hipocresía y parte de esa arrogancia los llevaba entonces a lo siguiente, y es aquí donde a veces es mal interpretado. Dice el versículo 5, pues ensanchan sus tefilín, es decir, la Reina Valera llama de filacterias, pero no debemos usar el término filacteria porque esto tiene un origen latino y se le da el significado como de amuleto. No, no, los tefilín no son amuletos. Eso es debido al uso de la traducción, la tercera traducción que fue en lengua latina, la Vulgata latina. Entonces el texto habla de tefilín. ¿Qué pasaba? Ensanchaban los tefilín, es decir, ensanchaban las cajas, hacían las cajas más grandes para que fuesen más visibles. Y aparte de eso, extienden los flecos, es decir, extendían los tzitzit, hacían los tzitzit más largos de lo necesario, los tzitzit de los 4 puntos de sus mantos. ¿Para qué? Para hacerlos más visibles. ¿Por qué? Porque recuerden, ellos quieren ser vistos por los hombres, para que los hombres digan, oh, cuán piadosos son. Eso es hipocresía, eso es arrogancia espiritual, y eso es lo que Yeshua está condenando allí. Eso, no está condenando el mandamiento del tefilín y del tzitzit, porque entonces estaría en contra de la Torah, y él no vino a anular ni a estar contra la Torah, sino a cumplir la Torah. Ahora, parte de esa hipocresía de los fariseos y de los escribas era también, versículo 6, dice, aman los primeros asientos en las cenas, ¿no? Los primeritos. Ellos quieren ese reconocimiento. Y las primeras sillas en las sinagogas. Y aparte de eso, en las plazas quieren que la gente los salude, los reconozcan, no quieren pasar desapercibido entre la multitud. Quieren que los hombres se detengan y digan, Rabí, Rabí. Entonces quiere que los hombres le den la salutación correspondiente. Entonces, ellos caen en mucha hipocresía, en mucha arrogancia espiritual, en mucho orgullo espiritual. Eso es lo que está condenando Yeshua, pero no está condenando el mandamiento del tefilín y del tzitzit. Rabí, rabí. Sabe que ese espíritu de hipocresía y arrogancia espiritual no solamente quedó con los fariseos, hasta el día de hoy también hay muchos fariseos modernos, y no en el judaísmo solamente, también en muchas otras grupos religiosos. A la gente le gusta hoy que le digan apóstol, a que nadie se le ocurra llamarle de otra forma, apóstol, profeta, salmista, vidente, ungido, patriarca, reverendo, eminencia ilustrísima, santo padre, obispo, doctor en divinidades, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo llamaría Yeshua eso? ¿Cómo lo calificaría? ¿Por qué no pensáramos mejor en lo que dijo Yeshua? ¿Sabes lo que dijo Yeshua? Que en realidad la principal forma de que nosotros digamos llamarnos y no en toda esa eh, parafernalia de títulos eh, y de autonombramientos, Yeshua sabe cómo dice que nos debemos llamar. Bueno, está en Leví, el Evangelio de Leví, el Evangelio de Lucas capítulo 17, versículo 10, que dice, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. ¿Te cuesta tanto llamarte siervo inútil? Pasemos entonces al cuarto de Dot. Hemos pasado ya 3 testimonios, ahora vamos al cuarto. El cuarto de Dot es el Shabbat, Yom Shabbat, el día de reposo, basado en Shemot, Éxodo 28. Dice, acuérdate del día de Shabbat para santificarlo. Sahor el Yom HaShabbat le Katsho. Y se repite en Deuteronomio 5:12, diciendo, guardarás el día de Shabbat para santificarlo, como Adonai tu Elohim te ha mandado. Shamor el Yom HaShabbat let Katsho Ka'asher Sidba Adonai Eloheija. Entonces aquí resaltan 2 verbos, el verbo Sahor en Éxodo 28 y el verbo Shamor en Deuteronomio 5:12. Sahor significa acuérdate, trae a la memoria, acuérdate, es como una marca indeleble que no puede ser borrada de nuestro espíritu y de nuestra mente. Lastimosamente, la teología ha dicho, ya el Shabbat terminó. Pero Adonai dice, no,
Acuérdate del día del Shabbat, Sahor. Y el otro verbo es Shamor, que significa guárdalo, o sea, obsérvalo, protégelo, tiene sentido de protegerlo, hacer una protección alrededor del Shabbat, es decir, no lo profanes. Sin embargo, la teología ha enseñado a profanarlo. Sin embargo, nosotros, los entendidos, que estos últimos tiempos, a donde está llamando, guardamos el Shabbat, porque señales entre Adonai y los hijos de Israel. El quinto y último edot que vamos a mencionar son las Moadim, es decir, las fiestas de Adonai. Y estas están todas en Vayikra, Sefer Vayikra, libro Levítico, capítulo 23, versículo 4 en adelante. Subrayo el versículo 4 que dice: estas son las fiestas solemnes de Adonai, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. Ele Moadei Adonai Mikrei Kodesh Asher Tikreu Otam Be Moadan. Eso es lo que ordena Adonai. Fiestas solemnes de Adonai. Lastimosamente, otra vez, la interpretación errada de los hombres ha dicho que estas son solamente fiestas judías y que el creyente en Yeshua no tiene que ver nada con esa fiesta. Al contrario, amados, todas esas fiestas hablan acerca de Yeshua. Todas, absolutamente todas. Y cuando ustedes estudien Levítico 23, porque aquí no lo vamos a hacer porque sería muy extenso, pero los invito a leerlo y a estudiarlo. Empieza primero el Shabbat. El Shabbat es día de reposo, cesar toda obra. Nos enseña de que la salvación es por gracia y no por medio de las obras. Entonces el Shabbat habla de Yeshua, porque Yeshua es el Adón del Shabbat, el Señor del Shabbat. Después habla de Pesach, y Pesach habla del sacrificio. El sacrificio de Yeshua fue en Pesach. Habla de Chag HaMatzot, panes sin levadura, y nos habla de Yeshua. ¿Por qué? Porque Yeshua fue santo, tentado en todo y no pecó. Por eso habla de su cuerpo entregado en nuestro favor, un cuerpo sin transgresión. Eso nos habla Chag HaMatzot. Nos habla de Bikurim, las primicias. Y Yeshua fue el primero en resucitar. Es las primicias de los que han dormido. Fue Yeshua. Ha sido resucitado por el poder del Padre. Entonces, esta fiesta nos habla acerca de Yeshua. Y estas son las fiestas que acabo de mencionar, son las fiestas del tiempo de primavera o de la lluvia tardía. Después, Pesach es conectada con la cuenta de los 7 Shabbatot, o los 50 días, hasta Shavuot, conocido como Pentecostés. ¿Y qué ocurre en Pentecostés? Dos cosas. Se entrega la Torah de Adonai, que nos habla acerca de Yeshua, y viene Ruach HaKodesh, el Espíritu, cumpliendo la promesa del Padre en Jeremías 31, versículo 31 al 33, de que iba a renovar, a escribir ahora la Torah, no en piedra, sino en la mente, el corazón de todos los hijos de Israel. Entre eso nosotros, los seguidores de Yeshua HaMashiach. Entonces, ve, todo esto habla de Yeshua. Ahora, las fiestas de otoño, que son las fiestas de la lluvia temprana, son Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot. Y Yom Teruah nos habla acerca de la segunda venida de Yeshua. A la final trompeta, porque se toca el shofar más de 100 veces en ese día. Después 10 días más del séptimo día, el séptimo mes, el mes de Tishrei, viene Yom Kippur, que es el día de la expiación, que también proféticamente se cumple en Yeshua, porque Yeshua es aquel macho cabrío en representación profética de que su sangre es derramada para perdón de los pecados de Israel. Pero también Yeshua en su segunda venida quitará el pecado que está presente aún en los hijos de Israel. Figura profética del segundo macho cabrío que alejaba, era mandado al desierto, cargando en sí los pecados de Israel y alejándolos. Asimismo, en su segunda venida, Yeshua quitará el pecado que está presente todavía entre los hijos de Israel. ¿Y Sukkot de qué nos habla? Nos habla de las bodas del Cordero, porque 7 días se celebra Sukkot enramadas en cabañas, en Sukkah, en tabernáculos. Y así nos habla también de la vida eterna en la Nueva Jerusalén, que es el tabernáculo de Elohim con los hombres. Entonces, amados hermanos, podemos ver que estos edut, eleja edot, elot, eleja edot, estos testimonios, nos hablan, son señales visibles, tangibles, palpables, observables de la voluntad de Dios para con nuestro pueblo, para con el pueblo de Israel. Entonces no podemos desecharlas. No podemos desechar entonces Tefilín, no podemos desechar los tzitzit, no podemos desechar la Mezuzá, no podemos desechar el Shabbat, no podemos desechar los Moadim, las fiestas, porque todas nos hablan y nos apuntan y nos ayudan a afirmarnos en aquel que es nuestro Redentor, en Yeshua HaMashiach. Shalom, shalom, amados. Quien tenga oídos, oiga.